Hola, soy Javier. La noche en que mis padres me dijeron que en la gala benéfica más importante de la universidad me confundirían con los meseros, algo dentro de mí se rompió para siempre. Fue la confirmación silenciosa de todo lo que siempre había sospechado. Para ellos, yo era invisible. ¿Alguna vez te han hecho sentir así, como si tu propio valor fuera una broma para las personas que más deberían importarte? Antes de contarte cómo sus rostros se congelaron cuando escucharon mi nombre en ese mismo evento, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión de mi madre cuando se dio cuenta de que el mesero era el invitado de honor. Todo comenzó de la forma más inocente posible, con un sobre grueso y elegante que llegó a mi modesto apartamento. Era una invitación para la gala anual de la universidad, un evento al que solo asistían exalumnos distinguidos, donantes importantes y la élite de Miami. Mi primera reacción fue de pura confusión. Yo, Javier Torres, un programador de 24 años que, según mi familia, se la pasaba jugando en la computadora, no tenía nada que hacer en un lugar así, pero ahí estaba mi nombre, impreso en una caligrafía impecable. Por un breve instante sentí un destello de orgullo, una pequeña validación que me hizo pensar que quizás, solo quizás, podría compartir esta noticia con mis padres y ver en sus ojos algo diferente a la decepción habitual. Ese fue mi primer error, subestimar la profundidad de su desdén. Mi familia vive en un universo completamente distinto al mío. Su casa en Coral Gables es un monumento al estatus, mármol frío, arte contemporáneo que nadie entiende y un silencio tenso que se corta con el filo de un cuchillo. Mi padre, Ricardo, es un cirujano de renombre y mi madre, Isabel, dedica su vida a las apariencias sociales. Mi hermano mayor es el hijo perfecto, un abogado con un futuro brillante cuyas fotos y trofeos adornan cada rincón de la casa. Mis logros, en cambio, no existían, eran invisibles, como yo. A pesar de todo, esa tarde decidí ir a cenar con ellos, con la invitación guardada en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo su peso como una pequeña bomba de tiempo, que no sabía si explotaría a mi favor o en mi contra. La cena transcurrió como siempre. Mi padre hablaba de sus cirugías exitosas, mi madre de la próxima subasta benéfica que estaba organizando, y yo escuchaba en silencio, moviendo la comida en mi plato. Me preguntaron, con un tono que mezclaba condescendencia y aburrimiento, cómo iban mis proyectos en la computadora. Esa era su forma de referirse a mi carrera, la misma que, sin que ellos lo supieran, me había permitido vender mi primera aplicación por una suma que superaba con creces los ingresos anuales de mi padre. Pero para ellos, yo seguía siendo el chico que no había encontrado su camino, una especie de fracaso silencioso que preferían no mencionar demasiado en sus círculos sociales. Esperé el momento adecuado entre el plato principal y el postre para sacar el sobre. Con las manos temblando ligeramente, lo puse sobre la mesa. Recibí esto hoy, dije, con una voz que sonó más débil de lo que pretendía. Mi madre lo tomó con la punta de los dedos como si estuviera sucio. Lo abrió. Leyó la invitación y una pequeña sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Se la pasó a mi padre, quien la hojeó por encima de sus gafas de lectura con total indiferencia. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un juicio que yo conocía demasiado bien. Esperé con el corazón en un puño a que dijeran algo, cualquier cosa. Un felicidades, un ¿cómo lo conseguiste? O incluso una simple pregunta, pero lo que vino después fue mucho peor que el silencio. Mi madre soltó una risa corta y seca. ¿Tú? ¿En un evento así? Dijo mirándome como si fuera la idea más absurda del mundo. Javier, por favor, ten cuidado, te van a confundir con los meseros. Cada palabra fue como un golpe directo al estómago, una humillación calculada y cruel. Miré a mi padre buscando un mínimo de apoyo, pero su mirada era aún más fría. Tu madre tiene razón, sentenció, dejando la invitación a un lado. Si vas a ir, no nos avergüences, simplemente siéntate en un rincón y no llames la atención. No hubo enojo en su voz, solo un desprecio helado, la clase de indiferencia que duele más que cualquier grito. En ese momento sentí como el último hilo de esperanza que me unía a su aprobación se rompía definitivamente. Me quedé paralizado, sintiendo una gélida sensación de alienación que me recorrió el cuerpo entero. Ya no era solo decepción, era la certeza absoluta de que, a los ojos de mi propia familia, yo no era nadie. No importaba lo que lograra, cuánto trabajara o quién fuera en mi propia vida.
Para ellos siempre sería una sombra, un personaje secundario en la brillante historia de la familia Torres. Asentí lentamente, sin decir una palabra. Me levanté de la mesa. Murmuré una excusa sobre tener que trabajar y me fui de esa casa sin mirar atrás. El aire de la noche en Miami nunca se sintió tan frío ni tan liberador. La humillación ardía en mi pecho, pero debajo de ella algo nuevo comenzaba a nacer, una determinación tranquila y afilada. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, un recuerdo vino a mi mente. Era mi abuelo, el único que siempre creyó en mí. Me vi de niño, sentado frente a la primera computadora que me regaló, una máquina vieja y ruidosa que para mí era un universo de posibilidades. Él se sentó a mi lado, puso una mano en mi hombro y me dijo unas palabras que nunca olvidé. El verdadero valor se construye en silencio, no a gritos. Deja que tu trabajo hable por ti, y un día su voz resonará más fuerte que cualquier opinión. En ese momento, el dolor de las palabras de mis padres comenzó a transformarse. Ya no era una herida abierta, sino el combustible que necesitaba. Llegué a mi apartamento y miré la invitación que aún sostenía en mi mano. Ya no era un símbolo de validación que necesitaba de ellos. Ahora era otra cosa, el escenario de mi silenciosa emancipación. Decidí que iría a esa gala, pero no para demostrarles nada a ellos. Iría por mí, iría para honrar la memoria de mi abuelo y para cerrar un capítulo de mi vida. No necesitaba su aprobación, solo necesitaba mi propio respeto. Abrí mi laptop, entré a la página del evento y confirmé mi asistencia. Luego hice una llamada a mi gestor financiero para autorizar la transferencia de la donación, una donación que cambiaría no solo la noche, sino también el resto de mi vida. La noche después de esa cena, el silencio en mi apartamento era denso, casi palpable. No era un silencio de paz, sino uno cargado de finalidad. La confirmación de la transferencia de $5 millones apareció en la pantalla de mi laptop con una simple notificación verde casi anticlimática para una decisión que había redefinido mi existencia. Por un instante me sentí vacío, como si una parte de mí, la que había pasado años buscando desesperadamente su aprobación, acabara de morir. Pero entonces recordé las manos de mi abuelo, sus nudillos gastados mostrándome cómo funcionaba un circuito. Deja que tu trabajo hable, había dicho. Y en ese momento entendí que mi trabajo no era solo el código que escribía, sino también la persona en la que me estaba convirtiendo, alguien que ya no necesitaba pedir permiso para existir. La donación no era un acto de venganza, sino mi primer acto de verdadera libertad, comprado con el sudor de mis noches en vela. Los días que siguieron hasta la gala fueron extraños. Una calma antinatural se instaló en mi vida. Esperaba una llamada, un mensaje de texto de mi madre preguntando si de verdad iba a ir, o de mi padre con alguna orden velada. Pero no hubo nada. El silencio de su parte fue la continuación de su veredicto en la cena. Yo ya no formaba parte de su ecuación. Era como si, al desafiar su visión de mí, me hubiera borrado por completo de su realidad. Esta indiferencia, de alguna manera, dolía más que sus insultos. La humillación activa al menos reconocía mi presencia. El silencio, en cambio, era la confirmación final de mi invisibilidad para ellos. Me dediqué a mi trabajo con una concentración febril, usando el código y los algoritmos como un refugio contra los fantasmas de sus expectativas rotas. La llamada llegó 2 días antes del evento, pero no era mi madre. La voz al otro lado del teléfono era la de mi hermano, Mateo, el abogado estrella de la familia. Su tono era falsamente casual, como si estuviera llamando para ponerse al día, algo que no había hecho en meses. ¿Así que vas a ir a la gala?, preguntó, y pude imaginarlo en su oficina con vistas a Brickell, aflojándose la corbata de diseñador. Mamá me contó. Escucha, Javi, solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Su pausa fue deliberada, cargada de un significado que conocía muy bien. No estaba preocupado por mí, estaba preocupado por la imagen de la familia, una imagen que, en su mente y en la de mis padres, yo era perfectamente capaz de manchar con mi sola presencia. No tienes que preocuparte, Mateo, respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Sé cómo comportarme. Una risa corta y condescendiente salió de su lado. No es eso, hermano, es que ese no es tu mundo. Es gente importante, clientes de papá, socios de mi firma. Mamá solo está preocupada de que te sientas fuera de lugar, de que hagas alguna escena sin querer. Cada palabra era una pequeña daga envuelta en una falsa fraternidad.
Me estaba tratando como a un niño impredecible al que había que controlar. No te preocupes, continuó, estaré allí. Si necesitas algo, solo búscame. Pero intenta mantener un perfil bajo, ¿de acuerdo? Por el bien de todos. La llamada terminó, dejándome con un sabor amargo en la boca. La injusticia no era solo de mis padres, era un legado familiar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi apartamento. De repente, un recuerdo de la adolescencia me golpeó con fuerza. Tenía 16 años y le estaba mostrando a Mateo, con un orgullo inmenso, mi primer programa, una simple calculadora que había codificado desde cero. Él la miró, tecleó un par de números y se encogió de hombros. «Qué bien, Javi. ¿Y eso para qué sirve?», dijo antes de volver a sus libros de derecho. Esa misma pregunta, ¿para qué sirve?, había resonado en cada interacción con mi familia desde entonces. Mi pasión, mi talento, mi mundo entero era, para ellos, una curiosidad inútil, un pasatiempo que se negaban a tomar en serio. La llamada de Mateo no era una advertencia, era la reafirmación de que, para él, yo seguía siendo ese niño con un juguete sin importancia. El día de la gala me paré frente al espejo. No tenía un esmoquín de marca ni un reloj de lujo, solo un traje oscuro, bien cortado pero modesto, que había comprado para ocasiones especiales que nunca llegaban. Mientras me ajustaba la corbata, las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza. «Te van a confundir con los meseros». Me miré fijamente. Vi el cansancio en mis ojos, producto de años de trabajo silencioso. Pero también vi algo más, algo que no había estado allí antes, una calma inquebrantable. No veía a un mesero, veía a un hombre que había construido su propio valor, ladrillo a ladrillo, en la oscuridad del desprecio de su familia. No necesitaba su validación, el reflejo que me devolvía la mirada era, por primera vez, suficiente para mí. Al llegar al hotel, el lujo del lugar era casi agresivo. Valets corrían para abrir las puertas de autos europeos. Mujeres con vestidos de alta costura flotaban por el vestíbulo y el aire olía a perfume caro y a poder. Por un momento una ola de inseguridad me invadió. El mundo de mis padres, en toda su intimidante gloria. Me sentí pequeño, un impostor a punto de ser descubierto. La voz de mi madre se hizo más fuerte en mi mente, una profecía a punto de cumplirse. Pero entonces toqué el bolsillo de mi chaqueta donde guardaba mi teléfono con la confirmación de la transferencia. Era mi ancla, mi recordatorio silencioso de por qué estaba allí. Respiré hondo y entré al salón de baile, dejando atrás el miedo. A través del mar de rostros desconocidos, los vi. Mi familia estaba en una mesa principal, cerca del escenario, riendo con un senador local. Mi padre, con su aire de importancia. Mi madre, radiante y perfectamente compuesta. Mi hermano, el heredero seguro de sí mismo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante a través del salón. La sonrisa de mi madre se tensó. Mi padre me dedicó una mirada gélida de desaprobación y Mateo simplemente negó con la cabeza, una expresión de lástima en su rostro. No hicieron ningún gesto para llamarme, ninguna señal de reconocimiento. Simplemente me vieron, me juzgaron y me descartaron en un solo segundo. Eran la encarnación pública de la misma humillación que habían perpetrado en privado. El mensaje era claro: no perteneces aquí. Con una calma que no sentía, encontré mi nombre en una tarjeta sobre una mesa al fondo del salón, casi junto a la cocina, como una broma cruel del destino. El lugar perfecto para el hijo invisible. Me senté y desde mi posición marginada tenía una vista perfecta de todo el espectáculo. Observé a mis padres moverse con una gracia estudiada, saludando a gente influyente, solidificando su estatus social con cada apretón de manos y cada sonrisa calculada. Me di cuenta de que su universo no giraba en torno al amor o la familia, sino en torno a una jerarquía de poder y percepción. Y en esa jerarquía yo era un cero a la izquierda, una anomalía que amenazaba con perturbar su perfecta fachada. Me sentí extrañamente en paz con esa revelación. El evento comenzó con discursos interminables y aplausos educados. Yo apenas comí. En su lugar observé. Vi la dinámica de poder, las alianzas silenciosas, la desesperación por ser visto y reconocido. Era un ecosistema frágil basado en las apariencias, el mismo que me había asfixiado durante toda mi vida. Saqué mi teléfono y miré una vez más la notificación de la transferencia. $5 millones, una cifra que, para la gente de esta sala, representaba poder, influencia y estatus.
Para mí representaba el precio de mi silencio, el costo de mi libertad. Era la voz de mi trabajo a punto de hablar por primera vez en un idioma que mi familia, finalmente, sería incapaz de ignorar. El presentador, un hombre carismático con una sonrisa de teflón, subió al escenario para comenzar con los agradecimientos a los donantes. Esta noche no sería posible sin la increíble generosidad de nuestra comunidad, comenzó. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Miré hacia la mesa de mi familia. Mi madre le susurraba algo al oído a la esposa del senador, riendo elegantemente. Mi padre asentía con aire de suficiencia a algo que decía un banquero. Estaban completamente absortos en su mundo, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. No sentí rabia ni deseo de venganza, solo una profunda y melancólica certeza de que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. El silencio estaba a punto de romperse. El presentador continuó, nombrando a donantes de menor categoría, figuras conocidas en los círculos de Miami. Con cada nombre, un aplauso educado recorría el salón. Desde mi mesa veía a mis padres unirse al ritual. Asentían con la cabeza, sonreían, reconociendo a sus pares, a las personas que validaban su existencia. Era un club exclusivo, y cada aplauso era una reafirmación de que ellos pertenecían, mientras que yo, sentado en la periferia, era un espectador de un mundo que me había rechazado activamente. Por un instante una punzada de la vieja inseguridad me atravesó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto un acto de afirmación o simplemente una pataleta de un niño herido, magnificada a una escala millonaria? La duda era amarga, un veneno familiar que amenazaba con paralizarme. Casi por instinto saqué mi teléfono. No miré la confirmación de la transferencia, sino una foto que guardaba en una carpeta oculta. Era mi abuelo y yo, en su garaje, con piezas de una vieja computadora esparcidas por el suelo. Él me sonreía, una sonrisa genuina, sin juicios ni expectativas. Recordé su voz, no sus palabras exactas, sino el tono, una mezcla de paciencia y fe incondicional. Él nunca me preguntó para qué servía lo que hacía, simplemente se sentaba a mi lado y observaba, fascinado por el mundo que yo estaba construyendo. Esa imagen, ese recuerdo, fue como un ancla en medio de la tormenta de mis dudas. Cerré los ojos por un segundo. Respiré hondo y guardé el teléfono. Mi propósito se reafirmó. Esto no era por ellos, era por él, era por el niño de esa foto. Justo en ese momento, un mesero joven de mi edad se acercó a mi mesa con una discreción profesional. «Señor, ¿desea que le retire el plato?», preguntó en voz baja con una deferencia que me resultó incómoda. Nuestras miradas se cruzaron y por un segundo vi en sus ojos un reconocimiento tácito. Ambos éramos parte del personal de servicio de una forma u otra, invisibles para la élite que nos rodeaba. La profecía de mi madre se había cumplido de la manera más sutil e irónica posible, pero en lugar de sentir la humillación que ella había pretendido, sentí una extraña calma, una claridad absoluta. Ella tenía razón, en un sentido, me habían confundido, pero el error no era de ellos, sino de su percepción. Asentí con una leve sonrisa y le dije que podía llevarse el plato. En ese pequeño gesto sentí que me despojaba de la última capa de su juicio. Mientras el mesero se inclinaba para recoger mi plato, una conversación de la mesa contigua llegó a mis oídos. Eran dos hombres mayores, con trajes a medida y relojes que costaban más que mi apartamento. «Me han dicho que el proyecto del ala de tecnología estaba prácticamente muerto», dijo uno. «La junta directiva iba a recortar los fondos la semana pasada. Quienquiera que haya hecho esta donación no solo salvó el programa, sino que salvó el futuro de la universidad». Me quedé helado. Yo no sabía eso. Mi gestor financiero me había hablado de la necesidad del fondo, pero no de la urgencia ni de la inminente cancelación. De repente mi acto personal adquirió una dimensión que no había previsto. No había sido un gesto de desafío, había sido una intervención crucial. Mi trabajo silencioso, mi éxito invisible, acababa de tener un impacto real y tangible en el mundo, mucho más allá de las paredes de ese salón. El presentador volvió al micrófono y su voz adquirió un tono más solemne, captando la atención de todo el salón. Cada año tenemos el privilegio de reconocer a aquellos cuya generosidad marca una diferencia, pero esta noche tenemos un honor que trasciende lo habitual. El murmullo del salón se apagó. Se podía sentir un cambio en la atmósfera, una expectación colectiva. Miré a mi familia.
Mi madre había dejado de hablar con la mujer a su lado y ahora miraba el escenario con una curiosidad educada. Mi padre ajustó su corbata, su expresión seria, como si se preparara para escuchar el nombre de un rival o un aliado importante. Estaban listos para juzgar, para evaluar, para colocar al siguiente donante en su mapa mental de poder y estatus. Mi corazón ya no latía con nerviosismo, sino con un ritmo firme y constante. La ansiedad se había disipado, reemplazada por una sensación de inevitabilidad, como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía. Ya no se trataba de la humillación, ni de la venganza, ni siquiera de la validación. Se trataba de la verdad. Una verdad que había construido en silencio, línea por línea de código, noche tras noche, mientras ellos dormían en su mundo de apariencias. Pensé en los futuros estudiantes, en los laboratorios que se construirían, en las ideas que nacerían en ese nuevo edificio. Mi donación no era un final, era un comienzo, y esa comprensión me llenó de una paz que nunca antes había sentido. Lancé una última mirada a la mesa de mi familia. Mi hermano Mateo se inclinó y le susurró algo a mi padre, quien asintió con una sonrisa de suficiencia. Probablemente estaban especulando, apostando por algún magnate inmobiliario o un titán de las finanzas que conocían. Su mundo era tan pequeño, tan predecible. Creían tenerlo todo bajo control, conocer a todos los jugadores importantes del tablero. No tenían ni la más remota idea de que una pieza que siempre consideraron insignificante estaba a punto de hacer jaque mate. Esa imagen, la de su arrogancia ciega en el preciso instante antes de que su mundo se fracturara, quedaría grabada en mi memoria para siempre. Era el perfecto epílogo para mi infancia. Esta donación no es solo notable por su cantidad, continuó el presentador, su voz resonando en el silencio absoluto del salón, sino también por su espíritu. Proviene de un exalumno que representa la nueva generación de innovadores, alguien que entiende que el futuro no se hereda, se construye. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran. Pude ver a algunas personas intercambiando miradas confusas. La descripción no encajaba con los sospechosos habituales, los viejos nombres adinerados de siempre. La intriga crecía y con ella una tensión casi eléctrica que llenaba el aire. Sentí los ojos de cientos de personas fijos en el escenario, todos esperando la revelación. El presentador sonrió, como si disfrutara del suspenso que había creado. Este acto de generosidad financiará por completo la construcción de nuestra nueva ala de ciencia y tecnología, un proyecto que a partir de esta noche llevará el nombre de un hombre que inspiró a nuestro donante, el Centro de Innovación y Tecnología Abuelo Torres. Al escuchar el nombre de mi abuelo, un nudo se formó en mi garganta. Fue un golpe de emoción pura e inesperada. Había añadido su nombre como un homenaje personal, un secreto entre él y yo. Pero escucharlo en voz alta, en ese salón, frente a toda esa gente, le dio un peso, una realidad que me conmovió profundamente. Era el reconocimiento que él nunca tuvo, entregado a través de mí. El silencio que siguió a la mención del nombre fue diferente. Ya no era de expectación, sino de confusión. ¿Torres? Pude leer en los labios de algunas personas. Seguramente todos miraron a la única familia Torres que conocían en esa sala. La mesa principal donde mi padre, Ricardo Torres, ahora fruncía el ceño visiblemente desconcertado. Mi madre miró a mi padre buscando una respuesta que él no tenía. La cámara imaginaria de mi mente se cerró sobre sus rostros, capturando ese instante de duda, el primer temblor en los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. El presentador levantó una mano, listo para dar el golpe de gracia. Y la donación de $5 millones fue hecha por el señor Javier Torres. El nombre flotó en el aire por un instante, suspendido en un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Javier Torres. No fue un estallido, sino la caída de un alfiler en una catedral de cristal. El tiempo se estiró, volviéndose elástico. Pude ver como en una secuencia a cámara lenta, cientos de cabezas girando al unísono. No se dirigieron hacia mí, por supuesto. ¿Por qué lo harían? Todos los ojos se clavaron instintivamente en la mesa principal, en la única familia Torres que importaba en ese universo de apariencias. Buscaron la respuesta en el rostro de mi padre, el renombrado cirujano Ricardo Torres, esperando que él se levantara y aceptara el aplauso en nombre de algún pariente lejano o un error del presentador. Pero mi padre no se movió, se quedó petrificado con la mirada perdida en el escenario. Me concentré en el rostro de mi madre.
Su sonrisa, esa máscara de anfitriona perfecta que había perfeccionado durante décadas, se congeló en su rostro, se convirtió en un rictus grotesco, una mueca de incredulidad que luchaba por no desmoronarse frente a cientos de espectadores. Sus ojos, antes llenos de un desdén divertido, ahora estaban desorbitados, buscando frenéticamente una explicación en la cara de mi padre. Vi el pánico puro y sin adulterar cuando la verdad comenzó a abrirse paso en su mente. No era un error, no era otro Torres. El mesero, su hijo invisible, el fracaso silencioso que habían desterrado a un rincón, era el protagonista de la noche. Su humillación no fue privada como la mía en su mesa de comedor. Fue espectacular, pública y absoluta. Cada segundo de su shock fue la retribución silenciosa a años de mi dolor. Una calma extraña, casi sobrenatural, descendió sobre mí. El rugido de la sangre en mis oídos se desvaneció, y todo se volvió nítido y claro. Me sentí como un observador externo, viendo una obra de teatro que yo mismo había escrito sin darme cuenta. El presentador en el escenario me buscaba con la mirada, recorriendo el salón con una sonrisa expectante. «Señor Torres, ¿nos haría el honor de acompañarnos?», dijo, su voz resonando en el silencio. Sentí la presión de cientos de miradas curiosas barriendo la sala buscando al misterioso filántropo. Era el momento, el punto de no retorno. Mi plan silencioso ya no era una idea abstracta. Exigía acción, exigía que me levantara y reclamara la verdad que había construido en la oscuridad. Con una lentitud deliberada empujé mi silla hacia atrás. El chirrido de las patas contra el suelo de mármol sonó como un trueno en el silencio sepulcral, un sonido que anunció mi existencia. Me puse de pie. Mi traje, el modesto conjunto que había elegido esa mañana, de repente se sintió como una armadura forjada en mis noches de trabajo solitario. No era la seda italiana de mi padre ni el corte de diseñador de mi hermano. Era mío, pagado con mi esfuerzo, y en ese momento me sentí más poderoso que cualquiera de ellos. Levanté la cabeza y mis ojos se encontraron con los del presentador. Asentí levemente, una confirmación silenciosa. Yo era Javier Torres. La búsqueda había terminado. El fantasma tenía un rostro. En el instante en que me puse de pie, una ola de murmullos recorrió el salón como un incendio forestal. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de todos. La figura solitaria en la mesa del fondo, el joven que nadie había notado, era el donante de $5 millones. Vi a mi hermano Mateo, a solo unas mesas de distancia, su mandíbula literalmente colgando. Su rostro, siempre tan compuesto y arrogante, era una máscara de pura estupefacción. Las palabras de su llamada telefónica resonaron en mi cabeza. «Intenta mantener un perfil bajo, ¿de acuerdo? Por el bien de todos». La ironía era tan densa que casi podía saborearla. No había mantenido un perfil bajo. Me había convertido en el perfil más alto de la noche y el bien de todos se había hecho añicos. Comencé a caminar. El pasillo entre las mesas parecía extenderse por kilómetros. Cada paso se sentía pesado, significativo. Para evitar la tentación de mirar a mi familia, traje a mi mente la imagen más clara que tenía, el garaje de mi abuelo. El olor a metal y polvo, el zumbido de los viejos monitores, sus manos pacientes guiando las mías sobre un teclado. «Deja que tu trabajo hable por ti», me había dicho, y ahora su voz resonaba más fuerte que el murmullo de la multitud. Cada paso que daba hacia ese escenario no era para enfrentarme a mis padres, sino para honrar al único hombre que siempre había visto mi verdadero valor. Caminaba hacia él no para alejarme de ellos. Esa comprensión me dio la fuerza para seguir adelante sin vacilar. A medida que avanzaba, pasaba junto a las mesas de la élite de Miami. Vi a socios de la firma de mi hermano, a colegas cirujanos de mi padre, a las amigas del comité de caridad de mi madre. Sus rostros eran un estudio de emociones cambiantes. Primero la confusión, luego el reconocimiento y finalmente una expresión de asombro y respeto a regañadientes. El poder en esa sala era un fluido y en ese momento sentí cómo se desviaba de su curso habitual lejos de la mesa principal y fluía hacia mí. El estatus que ellos adoraban, el mismo que usaban como arma para medir el valor de las personas, ahora me estaba siendo otorgado, no por mi apellido, sino por mis propios méritos, que acababan de ser revelados de la forma más pública posible. A mitad de camino, no pude resistirme. Eché un vistazo rápido a su mesa. Fue como ver una estatua de cera derretirse bajo un calor intenso.
Mi madre se había llevado una mano a la boca, sus ojos fijos en mí con una mezcla de horror y una emoción que no pude descifrar. ¿Era vergüenza? ¿Arrepentimiento? Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. Estaba pálido, su postura rígida, pero su mirada no estaba en mí. Estaba fija en el senador sentado a su lado, observando la reacción del hombre cuyo respeto tanto codiciaba. En ese instante entendí que su humillación no era por mi éxito, sino por cómo mi éxito afectaba su imagen. Su mundo de percepciones cuidadosamente curadas se estaba desmoronando, y yo era la causa. Justo cuando me acercaba a los escalones del escenario, el rector de la universidad, un hombre de cabello plateado y mirada amable, bajó a mi encuentro. Extendió su mano mucho antes de llegar a mí, su rostro iluminado por una sonrisa de gratitud genuina y abrumadora. «Señor Torres», dijo, su voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas la escucharan claramente, cortando los murmullos. «Estamos más que agradecidos. Ha asegurado el futuro de generaciones de estudiantes. No tenemos palabras». Su gesto fue un acto público de validación que me separó instantáneamente de mi familia. No era el hijo de Ricardo Torres, era el señor Torres, un benefactor por derecho propio. Su reconocimiento era puro, sin la mancha del estatus familiar. Le estreché la mano sintiendo la firmeza de su agarre. En ese momento el aplauso estalló. No fue el aplauso educado y medido de antes, fue una ovación atronadora. Una ola de sonido que me envolvió. La gente se puso de pie, mesa por mesa, hasta que todo el salón estuvo de pie. A través del mar de rostros y el ruido ensordecedor vi a mi padre. Se levantó lentamente, no para aplaudir, sino como si una fuerza invisible lo obligara a ponerse de pie con los demás. Nuestros ojos se encontraron por primera vez a través del salón. No había sorpresa ni orgullo en su mirada, solo una furia fría y calculadora, una promesa silenciosa de confrontación. El clímax ya no era una posibilidad, era una certeza. La tormenta había llegado. Subí los 2 escalones hacia el escenario, sintiendo cada uno como un hito en un viaje que había durado toda mi vida. El rector me dio una palmada en la espalda y me guió hacia el podio, donde me esperaba un micrófono. El estruendo de los aplausos era una fuerza física, una pared de sonido que me golpeaba, pero dentro de mí reinaba un silencio absoluto. Era el mismo silencio que había llenado mi apartamento durante años, pero ahora no se sentía como soledad, sino como una fortaleza. Tomé el micrófono con una mano firme. La ovación comenzó a disminuir, reemplazada por una expectación palpable. Cientos de rostros me miraban, pero yo solo veía 3. Mi padre, mi madre y mi hermano, congelados en su mesa como figuras de un museo de cera sobre la arrogancia. Sus mundos se habían detenido en el instante en que mi nombre fue pronunciado. Miré directamente hacia su mesa, no con desafío, sino con una claridad fría y desapasionada. Vi la furia impotente en los ojos de mi padre, una rabia que no podía desatar sin destruir la fachada de respetabilidad que tanto valoraba. Vi la máscara de mi madre resquebrajándose, revelando un pánico puro debajo. Se había convertido en el centro de atención, pero no de la manera que siempre había soñado. Los susurros a su alrededor eran como avispas, y cada uno era una picadura a su ego. Mateo, el hijo dorado, simplemente me miraba con una expresión vacía, como si su cerebro no pudiera procesar la nueva realidad que se desplegaba ante él. El abogado brillante no tenía argumentos para este caso. En su silencio colectivo escuché el eco de cada palabra hiriente, cada gesto de desdén, cada momento en que me hicieron sentir invisible, y supe que no necesitaba decir nada en su contra. Su propia reacción los estaba condenando. Me aclaré la garganta y el último murmullo se extinguió. «Buenas noches», comencé, y mi propia voz me sorprendió por su calma. No soy un hombre de muchas palabras. Mi mundo siempre ha estado detrás de una pantalla, en el lenguaje silencioso del código. Hice una pausa dejando que esa imagen se asentara. Cuando recibí la invitación para esta gala, continué, sintiendo el peso simbólico de ese sobre de papel en mi memoria, no estaba seguro de por qué estaba aquí. Me sentí fuera de lugar. Mis ojos se encontraron brevemente con los de mi madre. Vi un destello de reconocimiento, una punzada de su propia crueldad devolviéndole la mirada. Pero esta noche me doy cuenta de que todos estamos aquí por la misma razón. Creemos en construir algo que perdure más allá de nosotros. Esta donación, dije girando ligeramente para dirigirme al rector, no es realmente mía.
Es el cumplimiento de una promesa, el eco de una lección que aprendí hace mucho tiempo en el garaje de mi abuelo. Un calor se extendió por mi pecho al mencionarlo. Él me regaló mi primera computadora. No era nueva ni potente, pero para mí era el universo entero. Mientras otros veían un pasatiempo inútil, él veía la chispa de la creación. Me enseñó que las cosas más importantes a menudo se construyen en silencio, lejos de los aplausos y del reconocimiento. Me dijo: el verdadero valor no necesita gritar para ser escuchado. Deja que tu trabajo hable por ti. Cada palabra era un tributo a su memoria y, sin quererlo, una refutación directa a la filosofía de vida de mis padres, basada en el ruido y la apariencia. Mi trabajo finalmente ha hablado, continué, mi voz cargada de una emoción que ya no intentaba reprimir. Y su primera palabra fue gratitud. Gratitud a una institución que me dio las herramientas para encontrar mi propio camino. Y gratitud a un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Miré de nuevo a mi familia. La furia de mi padre se había transformado en una máscara de piedra. Estaba calculando, evaluando el daño a su reputación, midiendo las consecuencias sociales. Mi madre ya no me miraba. Tenía la vista clavada en su plato, como si al negarse a verme pudiera hacer que todo desapareciera. Era la máxima expresión de su cobardía, incapaz de enfrentar la verdad que ella misma había ayudado a crear. Su humillación no era mi victoria, era simplemente el resultado inevitable de sus propias acciones. Por eso, el nuevo Centro de Innovación y Tecnología Abuelo Torres no es solo un edificio, expliqué al público. Es un símbolo, es un recordatorio para cada estudiante que se sienta invisible, para cada joven cuya pasión sea descartada como un juego, para cada uno al que le digan que no pertenece. Es la prueba de que el trabajo silencioso, la dedicación invisible y la fe en uno mismo son las fuerzas más poderosas para cambiar el mundo. El aplauso que siguió fue espontáneo, más cálido y genuino que el anterior. No era para el dinero, era para la historia, era para el niño en el garaje, y en ese momento sentí que la herida que había llevado durante tantos años finalmente comenzaba a cerrarse. Mientras los aplausos continuaban, mi mirada se cruzó con la de mi hermano Mateo por última vez. En sus ojos ya no había estupefacción, sino algo mucho más complejo. Una mezcla de resentimiento y una dawning, dolorosa comprensión. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de que el universo no giraba en torno a los trofeos y los títulos que adornaban la casa de nuestros padres. Vio que había un mundo entero fuera de su esfera de influencia, un mundo donde yo no solo existía, sino que prosperaba. Su condescendencia, su falsa preocupación por mi bien, se había evaporado, dejando al descubierto la envidia desnuda de alguien que se da cuenta de que el juego ha cambiado y él ya no conoce las reglas. Su silencio fue su concesión. Terminé mi breve discurso con un simple «gracias». Le devolví el micrófono al rector, le estreché la mano de nuevo y, en lugar de volver por donde había venido, caminé hacia el otro lado del escenario. Mi mesa al fondo del salón, junto a la cocina, ahora parecía un recuerdo de otra vida. Mi lugar ya no estaba allí, pero tampoco estaba en la mesa principal. Desde el escenario vi dos caminos claros ante mí. Uno me llevaba de vuelta a través del salón hacia mi familia, hacia una confrontación inevitable de acusaciones y excusas vacías. El otro me llevaba directamente a una puerta lateral, una salida discreta que conducía al vestíbulo y, más allá, a la noche de Miami. A mi vida. La decisión fue instantánea, sin la menor vacilación. Elegí la puerta. Mi partida fue tan silenciosa como mi llegada. No miré hacia atrás, no necesitaba ver sus rostros una vez más. Sabía que les había dejado algo mucho peor que una discusión. Les había dejado con la verdad y con el juicio silencioso de todos sus pares. Les había dejado solos en el centro del escenario que tanto amaban, pero con los reflectores exponiendo no su gloria, sino su fracaso como padres y como personas. Al caminar hacia la salida sentí que me quitaba un peso de encima, la carga de una aprobación que ya no necesitaba y de un amor que nunca fue realmente mío. Al cruzar el umbral de la puerta, el sonido de la gala se desvaneció, reemplazado por el murmullo tranquilo del vestíbulo del hotel. Me sentí ligero, libre. El aire acondicionado se sentía fresco en mi piel. No sentí euforia ni un deseo de celebrar, solo una profunda y abrumadora sensación de paz de un capítulo finalmente cerrado. El mesero había servido el último plato de la noche.
una dosis de realidad que mi familia nunca había pedido, pero que desesperadamente necesitaba. Saqué mi teléfono, no para revisar mis finanzas, sino para ver la foto de mi abuelo. «Lo logramos», susurré al vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, una sonrisa genuina que no era para nadie más que para mí. Mi salida no fue un acto de cobardía, sino mi declaración final de independencia. Al abandonar ese salón sin una palabra más, les estaba diciendo, de la única manera que ahora importaba, que su opinión ya no tenía poder sobre mí. Su reconocimiento tardío, si es que alguna vez llegaba, sería irrelevante. Mi éxito nunca había sido para impresionarlos, y mi futuro ciertamente no los incluiría. Al salir al aire húmedo de la noche de Miami, dejé atrás a la familia Torres y me convertí, simple y completamente, en Javier, el hombre que había construido su valor en el silencio que ellos mismos habían creado para él. Y ese, me di cuenta, era el único título que importaba. Los días que siguieron a la gala fueron de un silencio ensordecedor, pero esta vez era un silencio elegido por mí. Apagué mi teléfono durante 48 horas, no por miedo a sus llamadas, sino porque necesitaba saborear mi libertad sin interrupciones. Cuando finalmente lo encendí, la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones, docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre. Sus primeros mensajes eran de una furia helada, llenos de acusaciones y demandas de una explicación. «¿Cómo te atreviste a humillarnos así?», decía uno. Luego el tono cambió a una manipulación desesperada. «Tu padre está devastado. Necesitamos hablar. Esto está destruyendo a la familia». Leí cada palabra sin sentir nada más que una distancia infinita. Borré el hilo de la conversación sin responder. Su poder sobre mí se había evaporado en el aire de aquel salón de baile. El intento de mi padre llegó 2 días después, no a través de una llamada, sino de un correo electrónico formal enviado desde su cuenta profesional. El asunto era simplemente «Asunto familiar urgente». El texto era corto, frío y transaccional. No mencionaba la gala, ni la donación, ni la humillación. Simplemente me solicitaba una reunión en su despacho para discutir mi futuro y la gestión de mis activos. Era un intento torpe y arrogante de reafirmar su control, de reducir mi logro a una cuestión financiera que él, como patriarca, debía supervisar. Lo leí 2 veces, sintiendo una última punzada de la vieja dinámica. Luego, con una calma que me sorprendió a mí mismo, respondí con una sola frase: «Gracias por tu preocupación, pero mi futuro y mis activos están bajo control». Bloqueé su dirección de correo electrónico. El cierre fue tan simple como presionar un botón. La última comunicación vino de Mateo. Un mensaje de texto simple, enviado a altas horas de la noche una semana después de la gala. «Nunca lo supe», decía. No había disculpas ni felicitaciones, solo esas 3 palabras cargadas de una complejidad que me tomó un momento descifrar. No era una admisión de culpa, sino una declaración de su propia ceguera. Era el reconocimiento de que había estado viviendo en una realidad fabricada, una en la que él era el sol y yo una sombra lejana. No respondí. No había nada que decir. Nuestro vínculo, frágil como era, se había basado en una jerarquía que ya no existía. Su mensaje no era el inicio de una nueva relación, sino el epitafio de la antigua. Con ese texto el capítulo de mi familia se cerró definitivamente, sin dramas ni confrontaciones, solo con el silencio que ellos mismos me habían enseñado a dominar. Un mes después me mudé. Dejé mi modesto apartamento, el capullo donde había construido mi nueva vida en secreto, y compré un penthouse en Brickell, no muy lejos de la oficina de Mateo. No lo hice por ostentación, sino por la vista. Desde mi terraza podía ver toda la ciudad extenderse ante mí, un universo de luces y posibilidades. Mi nuevo hogar era minimalista, lleno de tecnología y luz natural, un espacio que reflejaba quién era yo, no a quién pretendía ocultarme. Contraté a un pequeño equipo y fundé mi propia empresa de desarrollo de software. El trabajo se convirtió en mi santuario, un lugar donde mis ideas eran el único capital que importaba. Por primera vez, mi entorno era un reflejo de mi mundo interior y no una reacción al de ellos. La humillación pública de mis padres fue, según escuché a través de un antiguo conocido de la universidad, un tema de conversación candente en los círculos de Coral Gables durante semanas. Su estatus, construido sobre una base de apariencias y conexiones, se vio sacudido.
La historia del hijo ignorado que se convirtió en un filántropo importante era demasiado jugosa para ser ignorada. De repente su narrativa de éxito familiar tenía una grieta visible, una que no podían disimular con dinero o sonrisas forzadas. No sentí placer en su caída social, solo una melancólica justicia poética. Habían pasado toda su vida adorando el altar de la percepción pública, y fue en ese mismo altar donde fueron expuestos, no por mí, sino por la verdad. Una tarde recibí un paquete del rector de la universidad. Dentro había una placa de bronce pulido, una réplica de la que se colocaría en la entrada del nuevo edificio. Grabado en ella estaba el nombre: Centro de Innovación y Tecnología Abuelo Torres. Debajo, en letras más pequeñas, decía: fundado gracias a la generosa visión de su nieto, Javier Torres. Sostuve la placa en mis manos, sintiendo su peso frío y sólido. Era la prueba tangible de que mi historia, nuestra historia, ahora formaba parte de algo permanente, algo que inspiraría a otros. Conduje hasta el viejo cementerio donde descansaba mi abuelo y coloqué la placa sobre su lápida. No dije nada, las palabras ya no eran necesarias. El trabajo, finalmente, había hablado por los dos. Hoy, mi relación con Ricardo e Isabel es de inexistencia. No hay odio ni resentimiento, solo un vacío donde antes había una lucha desesperada por la aceptación. Son extraños con los que comparto un apellido. Figuras de un pasado que se siente como si le hubiera ocurrido a otra persona. Mi vida está llena de mi trabajo, de un pequeño círculo de amigos que me valoran por lo que soy y de la paz que proviene de la autoaceptación. El dinero no me trajo la felicidad, pero me compró la libertad para dejar de buscarla en los lugares equivocados. Me dio la plataforma para reclamar mi propia narrativa y cerrar la puerta a un pasado que me mantenía prisionero. A veces, por la noche me siento en mi terraza y miro las luces de la ciudad. Recuerdo la sensación de invisibilidad, el ardor de la humillación en la mesa de comedor de mis padres. Ya no duele. Se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio no del dolor, sino de la fuerza que se puede encontrar en el rechazo. Me recuerdan que mi valor nunca estuvo sujeto a su aprobación, siempre estuvo ahí, creciendo en silencio, esperando el momento adecuado para salir a la luz. No necesité su permiso para tener éxito, y ciertamente no necesito su reconocimiento para disfrutarlo. Mi vida es mía, construida con mis propias manos, en mis propios términos. El legado de mi familia, el que intentaron imponerme, era de estatus y apariencias. El legado que yo estoy construyendo es diferente. Está en las líneas de código que escribo, en las oportunidades que creo para otros jóvenes programadores y en las paredes de un edificio universitario que llevará el nombre de mi abuelo para siempre. Mi éxito no fue una venganza, fue una emancipación, y en el silencio que ahora llena mi vida, un silencio de paz y no de soledad, finalmente he encontrado mi propia voz, una que ya nadie nunca más podrá confundir o ignorar. Si has llegado hasta aquí, es probable que en algún momento de tu vida también te hayas sentido invisible. Quizás no en un salón de baile lujoso, sino en tu propia mesa, en una llamada telefónica o en el silencio de una habitación donde tus logros pasaron desapercibidos. Lo que aprendí en este viaje es que el vacío que otros crean a tu alrededor no tiene por qué ser tu prisión, puede convertirse en tu taller. El silencio al que te condenan puede ser el lienzo en blanco donde pintas tu obra maestra. La indiferencia de los demás es una invitación, a veces dolorosa, a convertirte en tu propio y más grande admirador. No esperes a que te den un lugar en su mundo. Construye el tuyo. El valor verdadero no se mide en aplausos ni en el reconocimiento de quienes se niegan a verte. Se forja en las horas solitarias de esfuerzo, en la disciplina de seguir adelante cuando nadie te observa, en la integridad de ser fiel a tu pasión incluso cuando la llaman un juego. Mi familia adoraba los símbolos del éxito, el coche caro, la casa grande, el título prestigioso. Pero esos son solo ecos, reflejos vacíos. El verdadero éxito es una sustancia, no una sombra. Es el conocimiento profundo y silencioso de que has construido algo con tus propias manos, algo que tiene un propósito y que te llena de un orgullo que nadie te puede arrebatar. Es la voz de tu trabajo, como decía mi abuelo, hablando en un idioma que el alma entiende, aunque el mundo tarde en escucharlo. Mi mayor victoria no fue escuchar mi nombre en ese escenario, fue la decisión que tomé después, la de caminar hacia esa puerta y no mirar atrás.
En ese momento entendí que la libertad no es que te acepten, sino darte cuenta de que ya no necesitas su aceptación. La verdadera emancipación es soltar la cuerda en esa guerra interna por su aprobación. Dejas de luchar por su amor y empiezas a cultivar el tuyo. El dinero, el reconocimiento, todo eso son herramientas. Pero la paz, la verdadera paz, llega cuando tu felicidad deja de depender del veredicto de personas que nunca se molestaron en leer tu historia completa. Mucha gente me pregunta si los perdoné, y mi respuesta es que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, el acto de amor propio más grande es aceptar que hay puertas que deben permanecer cerradas. Perdoné, no para absolverlos a ellos, sino para liberarme a mí. Perdoné la herida para que dejara de definirme. El cierre no vino de una disculpa que nunca recibiré, sino de mi propia decisión de seguir adelante. Dejé de esperar que ellos cambiaran y me concentré en la única persona que podía controlar, yo mismo. Y en ese proceso me di cuenta de que mi futuro era mucho más grande que mi pasado. Si hoy te sientes subestimado, si sientes que tu luz es invisible para las personas que deberían protegerla, te pido que no te rindas. Usa ese dolor como combustible. Convierte cada palabra de desdén en un ladrillo para construir tu propio imperio. Encuentra tu garaje, ese espacio sagrado donde puedes ser tú mismo sin miedo al juicio. Cultiva tu talento en silencio, nútrelo con paciencia y dedicación, porque un día, sin que lo esperes, tu trabajo hablará tan fuerte que silenciará todas las dudas. Y lo más importante, su voz resonará primero dentro de ti, que es el único lugar donde realmente importa. Al final, esta historia no es sobre venganza, es sobre redención, pero no la de ellos, sino la mía. Es la prueba de que puedes reescribir el guión que te asignaron. Puedes ser el héroe de una historia en la que te dijeron que eras un personaje secundario. Mi éxito no lo construí para demostrarles que estaban equivocados. Lo construí para demostrarme a mí mismo que mi abuelo tenía razón. Lo construí en el silencio que ellos mismos crearon para mí, y por eso, irónicamente, siempre les estaré agradecido. Me dieron el espacio que necesitaba para convertirme en quien soy. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido esa misma lucha por encontrar tu valor, quiero que sepas que no estás solo. Este canal es más que un lugar para contar historias, es una comunidad para aquellos que han aprendido a brillar en la oscuridad. Deja un comentario abajo compartiendo un momento en el que te sentiste subestimado y cómo lo superaste. Tu historia podría ser la luz que alguien más necesita ver hoy, y si aún no lo has hecho, suscríbete y únete a nuestra familia. Juntos somos la prueba de que las voces silenciosas, cuando se unen, pueden crear el eco más poderoso.